Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me tiene muy intrigado, y sé que a ustedes también, los secretos de la boda de Serkan y Özge. Sí, lo sé, todos estábamos pegados a la pantalla esperando cada actualización, cada foto, cada detalle. Y es que vamos, su boda fue espectacular. Una verdadera fantasía. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? ¿Qué detalles no vimos en las fotos y vídeos que inundaron las redes sociales? Pues bien, en este vídeo vamos a desentrañar todos esos secretos, esos detalles que te van a sorprender, que te van a dejar boquiabierto. He estado investigando, buscando, preguntando, y tengo información jugosa. Prepárense para el chisme, porque hoy nos vamos a poner al día con todo lo que no vimos, o no nos contaron de la boda del año. Antes de empezar, y súper importante, si eres nuevo por aquí, por favor, suscríbete al canal. No te lo puedes perder. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre estoy trayendo contenido interesante y divertido. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí. Me hace muy feliz contar con su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir los secretos de la boda de Serkan y Özge. Empecemos por el principio, la planificación. Sabemos que las bodas son un gran evento, una locura organizativa. Pero la de Serkan y Özge, por lo que he investigado, fue una logística aún más complicada. Imaginen la cantidad de gente, la prensa, los fans, los invitados. Tuvieron que contratar a un equipo de organizadores de bodas, y no a cualquier equipo. Contrataron a los mejores. Se dice que invirtieron una suma astronómica en la decoración, en la comida, en todo. Y es que, para ser sinceros, la boda fue como un cuento de hadas. Fuentes cercanas a la pareja revelan que la planificación comenzó casi un año antes de la fecha elegida. La elección de la fecha en sí misma fue estratégica, buscando un momento en el que ambos tuvieran disponibilidad en sus apretadas agendas de trabajo. Serkan, conocido por su meticulosidad y perfeccionismo, estuvo muy involucrado en cada aspecto de la organización, desde la selección de la paleta de colores hasta la elección de la música para la ceremonia y la fiesta. Özge, con su elegancia y buen gusto, aportó su visión, asegurándose de que cada detalle reflejara su personalidad y su amor por Serkan. La pareja, con el apoyo de su equipo de organizadores, se reunía semanalmente para revisar el progreso, tomar decisiones y resolver cualquier imprevisto. Se dice que las reuniones eran largas y exhaustivas, pero siempre llenas de risas y complicidad. Querían que su boda fuera perfecta, un evento inolvidable para ellos y para todos los que los acompañaran. Un detalle que no se aprecia en las fotos es la cantidad de reuniones y pruebas que hicieron. Se rumorea que Serkan estuvo muy involucrado en la elección de cada detalle, desde las flores hasta la música. Y Özge, por supuesto, tenía muy claro lo que quería. Estuvieron meses planificando. Imagínense la presión, el estrés. Pero al final, todo valió la pena, ¿no? Otro secreto que descubrí es sobre el vestido de novia de Özge. Simplemente impresionante. Todos sabemos que era un vestido de diseño exclusivo, hecho a medida. Pero lo que no sabíamos es que tenía varios. Sí, varios vestidos. Se dice que durante la boda, Özge cambió de vestido en varias ocasiones para sentirse cómoda y poder disfrutar al máximo de la fiesta. ¡Qué lujo! Y hablando de lujo, se rumorea que el diseñador que creó los vestidos es uno de los más prestigiosos del mundo. Vamos, que Özge iba a la vanguardia de la moda nupcial. Fuentes cercanas a la novia revelaron que Özge quería diferentes looks para los distintos momentos de la celebración. El primer vestido, el de la ceremonia, era un diseño espectacular, con encaje de alta costura, pedrería y una larga cola que la hacía lucir como una verdadera princesa. Este vestido fue creado por un diseñador de renombre internacional, reconocido por sus diseños elegantes y sofisticados. Para la recepción, Özge optó por un segundo vestido más ligero y cómodo, pero igualmente elegante. Este vestido, también hecho a medida, permitía a la novia moverse con facilidad y disfrutar de la fiesta sin restricciones. El tercer vestido, utilizado para el baile, fue un diseño aún más audaz, con detalles modernos y sensuales. Özge quería lucir diferente en cada momento, mostrando su versatilidad y su gusto por la moda. Y hablando de la fiesta,
La verdad es que las fotos y vídeos que vimos nos dejaron claro que fue una celebración espectacular, llena de alegría y diversión. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? Pues parece ser que la fiesta estuvo llena de sorpresas. Por ejemplo, se dice que hubo actuaciones especiales de artistas muy conocidos. Y no solo eso, sino que también hubo un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo. Una locura. Imagínense la emoción, el ambiente festivo, una noche mágica. Los invitados, entre ellos celebridades de renombre, disfrutaron de una noche inolvidable. La música a cargo de un DJ internacional mantuvo a todos bailando hasta altas horas de la madrugada. Se dice que Serkan, conocido por su buen humor, sorprendió a Ozge con una serenata improvisada, tocando la guitarra y cantando una canción romántica. Otro secreto que he descubierto es sobre la elección del lugar. Sabemos que la boda se celebró en un lugar paradisíaco con unas vistas increíbles. Pero, ¿cómo fue la elección de ese lugar? Pues al parecer, estuvieron buscando durante mucho tiempo, visitando diferentes opciones. Querían un lugar que fuera especial, romántico y que se adaptara a sus necesidades. Y al final dieron en el clavo. El lugar elegido fue perfecto, un escenario de ensueño. La pareja recorrió diferentes lugares, desde hoteles de lujo hasta villas privadas, buscando el escenario perfecto para su boda. Finalmente se decidieron por un resort de playa en una isla tropical, un lugar que ofrecía privacidad, exclusividad y unas vistas espectaculares al mar. El lugar fue transformado por completo, decorado con flores exóticas, luces tenues y elementos decorativos que crearon un ambiente mágico y romántico. Y claro, no podemos olvidarnos de los invitados. Menuda lista de famosos. Actores, actrices, cantantes, personalidades de la televisión. La boda de Serkan y Ozge fue un evento de primera clase. Pero, ¿qué pasó con los invitados? ¿Hubo algún drama? ¿Alguna anécdota divertida? Pues al parecer hubo un pequeño incidente. Se dice que al principio de la fiesta, un invitado, un poco pasado de copas, se cayó en la piscina. Imagínense la escena. Pero bueno, al final todo quedó en una anécdota divertida y, por supuesto, nadie resultó herido. Entre los invitados se encontraban colegas de trabajo, amigos cercanos y familiares de la pareja. Se dice que la lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, buscando personas que fueran importantes en la vida de Serkan y Ozge. La pareja quería rodearse de personas que los quisieran y los apoyaran, creando un ambiente de alegría y celebración. Y hablando de anécdotas, se cuenta que Serkan, siendo muy celoso de su intimidad, contrató a un equipo de seguridad privado muy riguroso. No querían que ninguna imagen de la boda se filtrara, y protegieron a los novios y a sus invitados de cualquier intrusión. Imagínense la tensión. Pero por lo que he sabido, todo salió a la perfección. El equipo de seguridad, compuesto por profesionales altamente capacitados, se encargó de controlar el acceso al lugar, proteger a los novios y a sus invitados, y garantizar la privacidad del evento. Se instalaron cámaras de seguridad, se revisaron los celulares de los asistentes y se tomaron otras medidas para evitar cualquier filtración de información. Otro detalle que me pareció muy curioso es sobre la comida. El menú fue exquisito con platos de alta cocina, y por supuesto, no faltó la tarta nupcial. Pero, ¿saben qué? La tarta era de varios pisos. Se dice que era una obra de arte comestible, y que cada piso tenía un sabor diferente. Una delicia. Y para acompañar la comida, hubo una selección de vinos y champanes de alta calidad. Todo pensado para que la experiencia fuera inolvidable. El menú, diseñado por un chef de renombre, incluía una variedad de platos exquisitos, elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad. Se ofrecieron opciones para todos los gustos y necesidades, incluyendo opciones vegetarianas y veganas. La presentación de los platos fue impecable, digna de un restaurante de alta cocina. Y por último, un secreto que me conmovió mucho. Se dice que Serkan y Ozge, antes de la boda, hicieron un pequeño ritual. Se escribieron cartas el uno al otro, expresando sus sentimientos y promesas. Luego las guardaron en un cofre especial, y las leerán en su aniversario de bodas. ¡Qué romántico! Un gesto que demuestra el amor y el compromiso que tienen el uno por el otro. Me parece precioso. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que este ritual fue un momento muy emotivo y significativo para ambos.
Se tomaron el tiempo de escribir cartas sinceras y sentidas, expresando sus sentimientos, sus esperanzas y sus sueños para el futuro. Guardaron las cartas en un cofre especial, diseñado especialmente para ellos, que simboliza su amor y su compromiso. Y bueno, llegamos al final de este vídeo donde desvelamos los secretos de la boda de Serkan y Özge. Espero que les haya gustado tanto como a mí investigar y compartir esta información con ustedes. La verdad es que fue una boda de ensueño, llena de detalles que la hicieron única e inolvidable. Y ahora, gracias a esta investigación, conocemos un poco más de lo que pasó detrás de las cámaras. Resumiendo un poco, hemos hablado de la planificación, los vestidos de novia, la fiesta, el lugar, los invitados, la seguridad, la comida y los rituales románticos. Un montón de detalles que nos han revelado cómo fue realmente la boda. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Sus comentarios y apoyo significan mucho para mí. ¿Qué les parecieron los secretos que revelé? ¿Cuál fue el detalle que más les sorprendió? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, y siempre respondo a sus preguntas y sugerencias. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Un abrazo enorme.